La Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. La Ilustración. A fines de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea, se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas transformaciones se extendieron además a América y otros lugares del mundo, por lo que se manifestaron en diversas formas y momentos, dependiendo del país o el continente. Personajes y sus hechos. René Descartes. Desde la época de la Ilustración se ha hecho tradición afirmar que con René Descartes inicia la filosofía moderna. Francis Bacon elaboró el método empírico en filosofía. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza. David Hume. David Hume se esforzó por crear una ciencia naturalista del hombre que examinara la base psicológica de la naturaleza humana. Voltaire. Voltaire ha pasado paradójicamente a la historia por acuñar el concepto de tolerancia religiosa. Etapas de la Ilustración. Sin embargo, la Ilustración consta de dos etapas diferentes. La primera etapa supone una continuidad del antiguo régimen hasta la década de 1770 y la segunda etapa, de cambios profundos, culmina con la Revolución estadounidense, la Revolución francesa y la Revolución industrial de Inglaterra. ¿Cuáles son los elementos de la Ilustración? Características de la Ilustración. El pensamiento racional, el conocimiento como camino hacia el progreso, la enunciación de leyes de la naturaleza, el ciclopedismo, el antropocentrismo, la instrucción de la población, la crítica de la Iglesia, el rechazo del absolutismo. ¿Qué es la Ilustración y su importancia? Las ilustraciones no solo satisfacen la necesidad de explicarse mejor y de dar información, sino que también dan rienda suelta a la imaginación, ayudando a los pueblos a crear sus imaginarios, a dar forma a sus historias orales. Durante la Ilustración hubo avances científicos que abrieron el camino de varias tecnologías punteras de la actualidad, como la primera vacuna en 1796, la turbina de gas en 1791 o la primera bacteria en 1800. La Ilustración. ¿Qué pasó con la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento que surgió lentamente en la que ocurrieron diversas guerras en torno a la religión. Para ese entonces las personas creían que el conocimiento derivaba de la fe, la religión y de sus revelaciones místicas. ¿Cuáles son los tres postulados de la Ilustración? Antropocentrismo, como el Renacimiento, la atención se volcó al hombre en lugar de Dios. Racionalismo, con una fe renovada en la razón, se dejó de manera progresiva a la fe y a las supersticiones como formas de explicar el mundo. Hipercriticismo, pragmatismo. ¿Qué impacto tuvo la Ilustración en el mundo?
La Ilustración influyó en la forma de pensar de la sociedad, pero eso reflejó en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa marcaron la decadencia de una forma de gobierno ampliamente practicada, la monarquía absoluta. Cuando surge la Ilustración, se admite comúnmente que la Ilustración es un movimiento cultural y filosófico que impregna la sociedad europea durante el siglo XVIII. Algunos lo sitúan entre el 1688 y 1789. Otros lo más entre 1715 y el año de la Revolución Francesa. Y eso es todo.